grupo Peniel. Gracias a ellos por su alabanza especial. Gracias a Canal SN por el Manmin Magazine. También gracias a hermano anciano y hijo Sang por su testimonio. Como ese testimonio, nosotros también seguimos el ejemplo de los espíritus. La palabra, pero lo más importante es darse cuenta de su falta y arrepentirse. Es lo que más importante para cambiar. Es decir, no debe imitar solamente en acción, sino deben imitar con corazón de pastor principal, con amor de pastor principal. Cuando lo hacemos, podemos cambiar. Amados hermanos y hermanos, y ustedes también, teniendo en cuenta este testimonio y cambie más rápidamente. Hoy, en palabra de hoy, Abraham pidió una tarea a su criado viejo para buscar la esposa de su hijo. Isaac es una semilla de la promesa de Dios y eso, buscar una esposa de Isaac, es una tarea tan importante. Eso Abraham no pudo pedir a cualquiera. Eso eligió un criado viejo. Criado viejo significa muchas cosas. Abraham era tan rico, tenía mucha propiedad. Aquel momento este criado viejo gobernaba todas las cosas que Abraham tenía. Es decir, él tenía gran confianza de parte de Abraham y también era tan diligente. Es decir, viejo significa que había pasado mucho tiempo con Abraham. Estando con Abraham más de decenas de años, experimentó juntos con Abraham la obra de Dios. Él entendió el Dios que estaba con Abraham. También, estando con Abraham por muchos años, él también, es decir, y pudo respetar y amaba a su señor Abraham. Y así, ese criado viejo tenía una confianza en Abraham y tenía la fe en Dios. Y ese Abraham eligió este criado viejo para pedir una tarea tan importante. Hermanos, antes de decir sobre la obediencia, nosotros debemos chequear brevemente a nosotros mismos que realmente nosotros somos una persona que tiene una confianza en Dios. Como este criado viejo, nosotros también debemos tener una confianza en nuestro Dios Padre, en Señor, en Pastor principal. A medida que tengamos más confianza, nosotros podemos recibir más tareas más importantes. Hay una expresión, poco a poco se anda todo. Eso desde lo pequeño. Cuando obedecemos, nosotros podemos amontonamos la obediencia y eso podemos ser instrumento tan grande. Lo más importante es que sea pequeña o grande, sea que pequeña o grande, nosotros debemos entender el corazón del Señor y obedecer. La palabra de hoy, yo preparo esta palabra de hoy y comenzando con palabra de Pastor Príncipe en 2006. Y también el libro de Pastor Principal que se publicó recientemente, El amigo de Dios, Abraham. A través de ese mensaje espero que todos ustedes puedan cumplir, tener la obediencia por completo. Antes de empezar la palabra, yo quiero explicar sobre la diferencia entre sumisión, obediencia y obediencia con entendimiento. Algunas personas obedecen a sus padres. Tener la razón. Es un buen hijo, pero algunos obedecen de mala gana. Esta obediencia no es la obediencia verdadera, solamente es una sumisión. Es decir, la obediencia como obligación es la sumisión. Pero algunos hijos obedecen a su hijo para no dañar a sus hijos, a sus padres. Aunque sus padres piden algo tan difícil y obedece para agradar a sus padres. Es la obediencia. Hay un nivel más profundo, más grande, es la obediencia con entendimiento. Es decir, obedece con entender, entendiendo el corazón de sus padres. Cuando los padres piden algo a sus hijos, esos hijos entienden la intención de sus padres y obedecen por completo.
con esa obediencia con entendimiento agradará mucho a sus padres. Abraham obedeció a Dios Padre. Cuando Dios Padre pidió algo, sin usar su pensamiento, obedeció inmediatamente. En Génesis capítulo 12, Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrará. En aquel momento Dios Padre nunca enseñó a él el destino. Pero Abraham obedeció inmediatamente, abandonando su casa, la casa de tu padre, y salió de su pueblo natal. Aquel momento Abraham no entendió la voluntad de Dios Padre exactamente, solamente ya que amó a Dios Padre. Por lo tanto, entendía que habría alguna buena voluntad de Dios Padre y obedeció. Pero a través de varias pruebas, él pudo entender el corazón profundo de Dios, eso, y luego pudo llegar a este nivel más profundo de obedecer con entendimiento, ofreciendo a su hijo Isaac como holocausto. Y así entendió profundamente la voluntad de Dios Padre. Eso cuando Dios Padre pidió el holocausto de su hijo Isaac, nunca excusaba con pretexto, sino obedeció con entendimiento. Ofrecer a su hijo como holocausto es casi imposible si hubiera tenido el pensamiento de ser humano. Pero Abraham ya entendió y creyó la voluntad de Dios Padre. Además, ya creía el resultado de su obediencia. Es decir, aunque hubiera ofrecido realmente como holocausto a su hijo, Dios Padre habría resucitado a su hijo. Lo creyó y obedeció por completo. El criado viejo de Abraham ya veía la obra de Dios que estaba con Abraham. Eso tenía una confianza en Abraham y en Dios Padre. Él entendió omnipotencia de Dios Padre que estaba con Abraham. Hermanos, nosotros también hemos visto la obra de Dios Padre que está con Pastor Principal. Pudimos ver muchas señales y prodigios, pero la evidencia de que Dios Padre estaba con Pastor Principal. Por lo tanto, nosotros también, como criados viejos, nosotros también debemos atesorar la confianza en Pastor Principal. Cuando yo era niña, yo fui a un centro de oración con Pastor Principal. Eso yo oraba también con mi padre, Pastor Principal. Pero un día yo olvidé mis zapatillas y una zapatilla. Eso, por causa de falta de zapatillas, yo no podía salir del centro de oración. Eso yo pregunté a mi papá. Mi papá, Pastor Principal, me dijo que si vayas un poco más, entonces habrá un cubo de basura. Y en cubo de basura podrás encontrar una zapatilla. Y eso yo fui al cubo de basura que estaba un poco lejos del centro de oración. Yo pude encontrar una zapatilla. Y después de encontrar esa zapatilla, yo pregunté a mi papá, Pastor Principal, otra vez, ¿cómo pudiste saber? A qué momento yo no entendía, pero después de tener la vida cristiana continuamente, después de ver la obra de Dios Padre que estaba con Pastor Principal, yo pude entender. Después yo pude entender. Y Dios Padre permitió a alguno abandonar una zapatilla buena en el cubo de basura y inspiró a Pastor Principal este asunto. Y Pastor Principal pudo saber por la inspiración del Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 17, versículo 24 dice, cuando llegaron a Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, y hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Hermanos, ¿cómo se puede este pez? Podía tragar una moneda y fue hallada por Pedro. Fue un milagro. Muy exactamente. Creo que alguno abandonó una moneda en el mar. Ese pez
y trago esta moneda. Y luego fue capturado por Pedro. Aquel momento, cuando yo era niña, no pude entender. Porque pastor principal me dijo así y yo encontré estas zapatillas. Pero creciendo en nuestra iglesia, después de ver muchas señales y prodigios a través del pastor principal, yo pude entender. ¿Y cómo pastor principal pudo saber esas zapatillas de cubo de basura? Por eso, gracias a ese zapatillas de cubo de basura, yo pude estar con pastor principal y oraba. Nuestro Dios Padre, a través del pastor principal, nos mostró muchas señales y prodigios y evidencias de que Él estaba con pastor principal. Por lo tanto, nosotros debemos obedecer con entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos obedecer con entendimiento a nuestro Señor? Primero, debemos abandonar nuestro propio pensamiento y autoconcepto. Es decir, si tuviéramos pensamientos carnales, entonces miraríamos todas las cosas con nuestro propio autoconcepto y no entenderíamos el corazón de nuestro Señor. En 2006 había un evento de senderismo de los pastores de la iglesia. Si subimos al monte, nosotros andamos solamente mirando a la gente de adelante. A qué momento muchos padres siguieron hasta la cima y siguiendo al pastor principal. Después de llegar a la cima, muchos pastores confesaron, si como esto, si yo continuara andando, siguiendo al pastor principal, yo llegaría hasta la Nueva Jerusalén. Teniendo el mismo corazón, teniendo el mismo pensamiento y quebrantando nuestro propio pensamiento, si obedecemos simplemente, podemos llegar hasta Nueva Jerusalén junto al pastor principal. Pero subiendo al monte, entonces podría pensar, ¿por qué tenemos que subir al monte? Me duele mucho. Piernas. Sería mejor si cuidaría a mis ovejas más. Si hubiera tenido este tipo de pensamientos, entonces no habría tenido ninguna felicidad y gozo. Pero cuando obedecía, cuando miraba solamente al pastor principal y cuando tenía el mismo corazón, y podía llegar hasta la cima con gozo. Fue un momento tan feliz. Pero si hubiera dado por vencido en medio del camino, entonces no habría llegado hasta la cima. Eso es, y así, si tuviéramos nuestro propio pensamiento de autoconcepto, no podemos obedecer. Por lo tanto, debemos tener el mismo corazón y amar. Entonces, toda la gente, cualquiera, puede llegar hasta la Nueva Jerusalén sin entender el corazón del Señor. Y si hagamos como quiera, entonces, por fin no podría obedecer por completo a la voluntad del Señor. Aunque con el corazón quiera hacer con obediencia, pero a veces no puede obedecer. ¿Por qué? Porque no podía ser uno con el Señor. La razón por qué no puede ser uno con el Señor, porque amaba las cosas mundanas y tiene falsedad en su corazón. La costumbre anterior no quería abandonar, por lo tanto, no quería cortar, no quería abandonar. Siempre piensa en las cosas mundanas y eso no puede ser uno con Dios y eso se tardará mucho. Aunque Dios Padre no se completa las cosas mundanas, la falsedad sería obstáculo para la nueva salud, pero no quería abandonar. Pero si realmente pudiera abandonar inmediatamente, entonces podría llegar más rápidamente a Dios Padre. Además, si amamos, si obedecemos, entonces podemos podemos andar más rápidamente con agradecimiento y gozo. Por ejemplo, si tuviera una novia, entonces algunos se preguntaban a Pastor Hong Seo-shin, ¿y hasta qué pecado yo podría cometer el pecado de recibir la salvación? Es decir, en una parte ama las cosas mundanas, pero en otra parte quiere recibir la salvación. Por lo tanto, siempre confiesa, en mi caso estoy contento con paraíso o primero el reino de los cielos. Nueva Jerusalén será suficiente para mí, demasiado, y para eso será suficiente. Pero realmente ama a Dios Padre, entonces quiere ir a la Nueva Jerusalén para estar con Padre Dios. Y eso abandonará el mundo inmediatamente y seguirá por el camino de la bondad. Este año, entre nuevos creyentes, algunos confesaron que ellos ya había oído la palabra del pastor principal por un año más.
Ellos dijeron que siempre buscaba la iglesia verdadera. Además, y por la persecución de su familia, no podía venir a nuestra iglesia fácilmente. Y a solas oraba todas las noches dentro de la manta, con lágrimas. Leía muchas veces los libros de Pastor Principal y preguntaron a mí sobre su cuestión. Es decir, quería saber más profundamente la voluntad de Dios Padre. Hermanos, nosotros también debemos quebrantar nuestro propio pensamiento y autoconcepto para entender más profundamente la voluntad de Dios Padre. Cuando subimos la montaña también, si subimos siguiendo al pastor principal con confianza, entonces podíamos subir con feliz. Subiendo la monte, el monte, nosotros queríamos hacer otra vez con este gozo. Y así, nosotros también, marchando esta marcha de la fe, nosotros debemos tener una confianza y amor. Debemos tener una confianza. Si andamos en este camino, entonces tendremos la vida eterna. No tendremos ninguna tristeza más. Ese camino es el camino verdadero y de bendición. Por lo tanto, si imaginamos la vida eterna y el momento de vivir eternamente con nuestro Padre Dios y Señor y Pastor Principal, con mi familia, hermanos en la fe, entonces seremos tan felices. Por lo tanto, debemos abandonar el mundo ahora mismo y quebrantar nuestro autoconcepto. Hermanos, esta semana yo tuve una reunión con un miembro masculino. Él no vino a nuestra iglesia por 3 años más. Pero un día decidió venir a nuestra iglesia y luego recuperó la paz y felicidad al oír la palabra del pastor principal. Por lo tanto, naturalmente quiere evangelizar su gozo a su pariente y familia. Y eso después del servicio del domingo por la tarde y pido una reunión de familia y evangelizaba a su familia. Este miembro dijo a su madre, madre, este domingo yo tengo una reunión en mi negocio y eso yo iré por mi negocio y desde luego yo asistiré a la iglesia. Pero para ese negocio iba a la otra provincia en un domingo, pero tenía un accidente de coche. Eso luego volvió a la casa y confesó a su madre, mamá, desde ahora en adelante nunca ausentaré a la iglesia, al servicio en el domingo. Y así en nuestra iglesia muchos miembros están experimentando la obra de Dios Padre. Y al oír la palabra de Dios Padre, nosotros no debemos tener una queja y rencor abandonando el mundo. Sino abandonando el mundo con gozo, debemos recuperar la paz y gozo en la vida cristiana. Hermanos, este nuevo creyente todavía bebía. No podía dejar de beber porque es un nuevo creyente, pero evangelizaba a su familia, por lo que espero que usted también pueda evangelizar a su familia con amor de Dios. El criado viejo de Abraham no tenía ningún autoconcepto y obedecía simplemente a su Señor. Y Génesis capítulo 24, versículo 5, Abraham pidió una tarea a su criado, pero el criado dijo, el criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esa tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y pregunta a Abraham así. Ese criado quería obedecer al Señor, pero en una parte de su corazón tenía una preocupación. ¿Qué mujer quisiera seguir a mí hasta la tierra gentil? Además, su familia podrá negar, impedir. Además, el novio no llevó ninguna señal palpable. Y eso creo que este criado pensaba que nadie creería su palabra. Además, tenía que ir la distancia tan larga. Además, no pudo ir en tren, ni en coche, ni en bicicleta, sino andar.
eso su viaje será tan difícil. A propósito, este criado no usaba su propio pensamiento por causa de esta inquietud. No usó su propio pensamiento, es muy importante. No usar su propio pensamiento. Si hubiera tenido su propio pensamiento, entonces habría querido llevar a Isaac a la tierra de pueblo natal de Abraham. O habría pedido una señal de la tarea de Abraham. Pero Abraham no lo hizo, solamente quería hacer todo lo posible. Pero no podía entender algo y eso preguntó honestamente a su Señor para obedecer más exactamente. Es decir, no usó su propio pensamiento. Entonces, lamentablemente, algunos trabajadores de la iglesia siempre dijo amén y aceptó la tarea. Luego usó su propio pensamiento y hizo como quiera. Pero este criado viejo no tenía una pregunta y eso preguntó a Abraham y luego obedeció por completo. Génesis capítulo 24, versículo 6 dice, y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es decir, Abraham tampoco usaba el pensamiento del ser humano, sino confiaba en Dios Padre y pidió una obediencia a Dios Padre, a este criado. Es la fe de Abraham. Buscar una esposa de Isaac es una tarea importante, es decir, este criado lo hará con su propia fe, no lo hará con su propia fe, sino lo hará con fe de Abraham. Es decir, buscar una mujer de Isaac no es la obra de este criado, sino la obra de Abraham, tarea de Abraham. Por lo tanto, Dios permitirá la obra mirando la fe de Abraham, no fe de este criado. Abraham recibió la promesa de Isaac hace casi 45 o 50 años, pero él nunca se olvidó de esta promesa de Dios y eso siempre marchaba con fe. Al mirar a esta fe, Dios Padre obra, siempre obra. Y eso cuando este criado viejo, para este criado viejo, su propia fe también es muy importante, pero lo más importante es para él, lo más importante es la confianza en Abraham. Es decir, con su propia fe no podía hacer mucho, pero cuando confiaba en Abraham y podía hacer mucho. Y segunda Crónicas capítulo 20, versículo 20 dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y así cuando confiamos en profeta de Dios, nosotros podemos hacer con fe más allá de nuestra propia fe. En la fundación de nuestra iglesia, Dios Padre dio mucha profecía a Pastor Principal. Y Pastor Principal siempre compartió esa profecía de Dios desde el púlpito. Y los miembros miraban y experimentaban esta profecía y su realización. Y eso tenían la confianza. Pastor Principal nunca se olvidó de la profecía y promesa de Dios. Y eso siempre oraba, nunca lo dudaba. Por lo tanto, transcurriendo el tiempo y todo se ha cumplido la profecía. Pero lamentablemente algunas personas no tenían una confianza en Pastor Principal, aunque asistían a nuestra iglesia más de 30 años, 20 años. Si realmente hubiera creído en la profecía de Dios, entonces nunca se mutaría. Nuestro Pastor Principal creía la profecía de Dios y eso nunca se mutaba, nunca se agitaba en cualquier dificultad. Dios Padre es un Dios tan fiel y eso, aunque transcurriera 10 años, 20 años, 30 años, Pastor Principal siempre la creyó y siempre marcha con fe. Abraham ya pasó casi 50 años después de la promesa de Dios Padre, pero nunca se olvidó de esa promesa y eso siempre andaba con fe. Eso naturalmente Dios Padre lo ama mucho y confiaba en Abraham. Eso dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Hermanos y hermanas en Cristo, ustedes, nosotros también debemos tener este tipo de fe. Entonces, naturalmente Dios Padre nos ama tanto. Cuando obedecemos, cuando creemos la guía de Dios sin usar pensamientos
Esta es la fe de Abraham. Abraham nunca enseñó detalladamente a Abraham su futuro, sobre su futuro. Cuando pedía algo, aunque no enseñaba su futuro, Abraham siempre obedecía inmediatamente. Mirando su obediencia, Dios Padre preparó todo eso y Abraham pudo encontrarse con Dios. Y así, Abraham pidió esta fe a su criado viejo. Abraham ya entendía que este criado viejo obedeciera a su petición. Además, la tarea de buscar una mujer de Isaac es una tarea importante y Dios Padre obrará mirando la fe de Abraham, no fe de criado. Es decir, el criado solamente viajará al lugar de Abraham. Eso después de oír la respuesta de Abraham, ¿qué debía hacer este criado? Si hubiera tenido el pensamiento carnal este criado, entonces habría usado su pensamiento carnal y preguntado, mi Señor me dijo claramente, y eso, si las mujeres no quisieran seguir a mí, no tendría ninguna responsabilidad, solamente yo obedeceré, eso no tendré ninguna responsabilidad. Hubiera dicho así, pero el criado viejo no dijo así. Si estuviéramos en el lugar de este criado, entonces, ¿qué harían ustedes? Creo que en varios aspectos habría. Señor, yo quiero llevar a Isaac. Algunos insistirán así hasta el final. Si tiene este tipo de pensamiento autoconcepto, podría decir así. Dios Padre siempre busca a los que creen y obedecen sin pensamiento. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no puede hacer. Eso nosotros debemos cambiar. Debemos abandonar nuestro propio pensamiento y teoría. Sin pensamiento carnal debemos obedecer. Además, algunas personas preguntarían a Abraham, ¿cómo yo podré hallar la mujer de Isaac? Y preguntará de una manera detallada a Abraham. Y así, en nuestra iglesia también algunos miembros preguntan muchas cosas al pastor principal. ¿Qué negocio yo haré? ¿Y yo vendré mi casa o no? ¿Yo casaré o no? ¿Me casaré o no? ¿Yo alquilaré mi habitación o no? Pero aunque el pastor principal enseñara la respuesta, la mayoría de las personas no obedecen. ¿Por qué? Tiene su propio pensamiento, su propia opinión. Cuando era diferente la opinión del pastor principal, ellos no obedecieron. Eso, y si no obedecen, sería el pecado. Porque el pastor principal enseñaba el camino de Dios. Y eso cuando no obedecía, sería el pecado. Y eso el pastor principal casi no enseñaba la respuesta para tal cosas. Si obedeciera con pie, entonces podría cumplir. Pero lamentablemente muchas personas no obedecieron. Hermanos, si estuviéramos en el lugar de criado viejo, entonces, ¿qué manera podría tener para hallar a la mujer de Isaac? ¿Preguntaría a Abraham o no? Entonces, es ahora examinamos cómo este criado hizo. Y muchos trabajadores alrededor del pastor principal, y no preguntó detalladamente al pastor principal antes de viajar, antes de tener un viejo misionero. Solamente y salió de Corea del Sur con fe. Entonces Dios Padre preparó su camino y prosperó. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Aunque no preguntó así, cuando obedecía y cuando confiaba en Dios de pastor principal, Dios tuvo que tener un camino prosperado y Dios Padre preparó todo el camino. Génesis capítulo 24, versículo 9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Poner su mano debajo del muslo. El muslo es una parte tan importante para soportar nuestro cuerpo. Espiritualmente, este muslo simboliza la rectitud y guardar la promesa. También Dios reconocerá y cumplirá todo. Es decir, el muslo simboliza la rectitud y guardar la promesa. Y Dios reconocerá y cumplirá todo. Es decir, poner su mano debajo del muslo de Abraham
Eso simboliza él acepto la tarea con amén, sin pensamiento. Es decir, pregunto una vez sobre su cuestión. Pero después de oír la confesión de fe de Abraham, él nunca usaba más su propio pensamiento y aceptó con fe. Además, este criado viejo nunca usaba su pensamiento del ser humano y confiaba en Dios Padre, y es Dios Padre le ayudó para que pudiera encontrar a la mujer de Isaac más rápidamente. Eso cumplió por completo la tarea a través de su obediencia, hermanos. Ustedes también, si no usara su propio pensamiento, su propio autoconcepto, entonces podrían entender el corazón profundo de Dios Padre que está en la palabra de Dios. También cuando Pastor Príncipe habla a nosotros, ustedes también pueden entender exactamente la intención del Pastor Príncipe. Oímos evidentemente que usan los pensamientos carnales. Por lo tanto, debemos quebrantar nuestro pensamiento carnal y obedecer para obedecer por completo. Algunos trabajadores trabajan fielmente, pero a veces no pueden agradar al pastor principal porque trabajan solamente con su propio pensamiento y eso no podían entender la voluntad del pastor principal. Por ejemplo, algún jefe pensaba que en la iglesia también tenía orden riguroso como la empresa mundana. Eso aplicaba una orden tan rotunda, la ley rotunda a sus trabajadores. Es verdad, tiene razón. Eso cuando cometen algún pecado, la iglesia debe castigar a los trabajadores. Pero lo que quiere Dios no es así. No castigar simplemente. Es decir, Dios Padre no quiere que sus trabajadores guarden la ley como obligación o de mala gana, sino Dios Padre quiere que los trabajadores amen a Dios Padre y guardan la ley con su libre albedrío. Es decir, con gozo y agradecimiento deben guardar la ley de la iglesia. Es lo que Dios Padre quiera. Es el orden agradable a Dios Padre. Además, Jesús dijo, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos 60 veces 7, 70 veces 7. Pero algunos jefes tienen autoconcepto y eso no obedecen a esta voluntad de Dios Padre de amor. Ellos siempre dicen, lo más importante, el orden. Y eso siempre usan la ley fuerte. Eso usan su propio pensamiento y castigan mucho a sus trabajadores. Después de castigar a sus inferiores, creo que este jefe pensaría que él estaba fiel a pastor principal. Pero pastor principal quiere que sus trabajadores no guarden la ley de Dios de mala gana, sino con amor y amor hacia Dios Padre. Es decir, los trabajadores deben amar a Dios Padre y con respeto a Dios Padre deben guardar el orden de la iglesia. Es decir, este jefe no pudo obedecer por completo a la voluntad del pastor principal. Es un ejemplo tan pequeño. Muchas personas tienen su propia teoría y su propio pensamiento sobre la obediencia y trabajando en la iglesia. Además, lamentablemente muchas personas usan la palabra del pastor principal para evidenciar su propio autoconcepto. Pero usando la palabra de Dios, usando la palabra del pastor principal, ellos siempre se insisten en su propia opinión. En el testimonio de anciano Iho-san, Iho-san escribió un diario de agradecimiento, un diario de arrepentimiento. Antes lo hizo como costumbre, pero luego, sin escribir ese diario, pudo arrepentirse y agradecer. Nosotros también, cuando oímos la palabra del pastor principal, cuando oramos y cuando meditamos en nosotros mismos, debemos hallar nuestra falta. Cuando lo hacemos, podemos cambiar. Pero en medio de cambio, algunos miran atrás pensando que cambiaron mucho. Si estará contento con ese pensamiento, entonces no cambiaría más. Y eso cada día, sin cesar, debemos chequear a nosotros mismos para hallar nuestra maldad, nuestra falsedad. Chequeando así,
con el Espíritu Santo, nosotros debemos cambiar. Es la vida cristiana verdadera. Las personas podrán cambiar más rápidamente. Además, algunos huyen con su propio autoconcepto y dicen que ellos mismos son hombres exactos. Pero hermanos, oír exactamente es posible. Algunas personas pueden oír erróneamente. Algunos no pueden por esta falta. Antes yo siempre insistía y yo pensaba que yo una mujer tan exacta, pero Dios Padre me permitió muchos errores. Y eso a veces yo no quería hablar más por causa de error, porque luego, después de cometer muchos errores, yo pude reconocer a mí mismo que yo no soy una mujer perfecta. Después de cometer muchos errores, yo pude reconocer y entender, los seres humanos son débiles y no podrán oír exactamente, no podrán leer exactamente. Porque cuando oímos, cuando leemos algo, nosotros usamos nuestros sentimientos para entender y grabar en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros siempre debemos reconocer, tenemos la posibilidad de erronear al oír o al leer algo. Es decir, somos débiles, somos no perfectos y eso debemos respetar mutuamente. Si realmente quieren cambiar, entonces deben hallar su falta en su vida y en su oración, en su palabra y eso deben cambiar y deben quebrantar su autoconcepto. Usted también pueden cometer error, pueden equivocarse en leer, en oír. Por lo tanto, aunque saben muchas palabras, aunque sepan muchas palabras de Dios y muchas palabras de pastor principal, lo más importante, debemos quebrantar nuestro propio pensamiento y autoconcepto y entender la voluntad de Dios Padre. Cuando lo hacemos, podemos obedecer por completo. Como le dije en ejemplo, transcurriendo desde 2010 y mirando el amor de Pastor Principal, nosotros siempre sentimos el amor de Pastor Principal. Pastor Principal aguantaba, siempre entendía nuestra falta y esperaba y aguantaba, mirando esa paciencia de Pastor Principal. Nosotros también podemos entender la paciencia de Dios. Eso de parte de nosotros también debemos esperar y aguantar con paciencia el error de nuestros compañeros y inferiores. Para entender y obedecer con entendimiento a nuestro Señor, el segundo, debemos abandonar el corazón de hallar suyo, hallar su propio beneficio. El criado viejo de Abraham nunca buscaba su propio beneficio. Este criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor Abraham y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, no para sí mismo, sino para una señal de su promesa. Para dar a mujer de Isaac, lo llevó. Y luego entregó a Rebeca y a su familia las piedras para Rebeca y otras ofrendas a su hermano y su madre. Pero esto no fue un soborno. Si realmente hubiera querido a otros con este soborno, con esta ofrenda, entonces daría primero, antes de hablar de su meta de viaje. Pero de veras, este criado y dio esta ofrenda a Rebeca y después que Rebeca aceptó su petición. Si hubiéramos tenido una codicia avariciosa, entonces mostraríamos la ofrenda y piedra preciosa antes de hablar. Entonces podríamos ganar más fácilmente el corazón de esta mujer. Pero este criado no lo hizo. Además, este criado, cuando llegaba a la casa de Rebeca, y la familia de Rebeca aceptó a este criado y sirvió con buen alimento. Ahora estuviéramos en el lugar, ahora nos pongamos en el lugar de este criado. Es decir, nosotros llegamos a la casa de parentela de Abraham. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese momento?
Génesis capítulo 24, versículo 33, este criado dice, no comerá hasta que haya dicho mi mensaje. Es decir, siempre puso su tarea primero. Aunque viajaba por larga distancia, no podía dormir bien, no descansaba. Además, ya casi cumplió su tarea. Creo que estaría tan contento y creo que quería descansar también. Además, delante de él había muchos platos deliciosos, pero no quería comer más, no quería comer primero, antes de decir su tarea. Entonces siempre puso primero su tarea. Me muero de hambre y eso quiero comer y descansar. Nunca decía así. Creo que la mayoría de la gente y quisiera comer primero y descansar antes de hacer su tarea. Pero este criado viejo no lo hizo. Después de cumplir su tarea, luego comió y descansaba. Además, después de dormir una noche, el día próximo quería volver a la casa de Abraham. Es decir, podría descansar un poco más, podría recibir el servicio más, pero no lo quiso, sino quiso anunciar buena noticia a su Abraham más temprano, porque ese criado entendió el corazón de Abraham que esperaba la noticia. Él cumplió su tarea y hasta volver a la casa de su Señor solamente se concentraba en su tarea. Entendía el corazón de su Señor Abraham que esperaba el resultado de su tarea. Ya que tenía ese tipo de corazón, tenía una confianza de parte de Abraham y Dios también prosperaba su camino. Pero lamentablemente, algunos trabajadores no podían entender el corazón del Señor, sino buscaba siempre su propio beneficio y eso no podía obedecer por completo. Cuando tienes el corazón de buscar su propio beneficio, siempre calcula su beneficio antes de trabajar. Es cuando puede aprovechar algo, puede trabajar con gozo, pero cuando no puede aprovechar nada, no puede obedecer o obedecer de mala gana. Hermanos, la obra de Dios es invisible. Solamente debemos marchar con fe. Pero cuando buscamos nuestro beneficio, entonces estas personas no trabajará o trabajará de mala gana. Pero este criado confiaba en Dios que estaba con Abraham. Nosotros también debemos creer en Dios Padre que está con Pastor Principal. Si creemos, entonces aunque sea invisible, aunque no pudiéramos aprovechar nada, debemos obedecer. Si obedece de mala gana, entonces causará gran pecado y causará efecto secundario en el reino de Dios. En la casa también, cuando buscamos nuestro propio beneficio, quebrantar la paz entre esposos, entre padres y hijos, entre hermanos también, es causar un gran problema dentro de la casa. Cuando buscamos nuestro propio beneficio, causará efecto secundario en nuestro negocio también. No creyentes también siempre buscan su propio beneficio, pero los miembros también no deben hacerlo. Siempre deben pensar primero, ¿cuál es la bondad? ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Y eso, aunque perdemos algo, primero debemos andar por el camino bueno. Cuando andamos así, Dios Padre estará con nosotros y nos daremos la bendición. Obedeciendo de mala gana, ¿cómo se puede entender el corazón del Señor? Creo que hará todas las cosas a carga cerrada. Si buscamos nuestro propio beneficio, entonces naturalmente no quiere sacrificarse. Por lo tanto, aunque enseña el camino de la bendición, no podrá obedecer. Para no buscar su propio beneficio, deben sacrificarse. Es decir, aunque no puede aprovechar nada, deben sacrificarse. Es el corazón que debemos tener. Por ejemplo, nuestro pastor principal siempre nos enseña que los miembros masculinos deben sembrar más, ofrecer más a Dios Padre para recibir la bendición. Es la ley espiritual. Porque la ley espiritual nos dice que podríamos recibir 30 veces, 60 veces, 100 veces.
Porque Dios Padre dice sobre 30 veces, 60 veces, 100 veces, por lo menos 2 veces. Lo que sembramos a Dios, ciertamente segaremos. Es la ley espiritual. Pero depende de la medida de la fe, podemos recibir más bendición. Cuando teníamos una reunión familiar con Pastor principal me dijo, cuando éramos nuevos creyentes, y en aquel momento Pastor principal no era pastor, simple diácono en otra iglesia, pero servía bien, ofrecía mucho y también servía bien y a los pastores. Y cada momento que sembraba para la iglesia y para los pastores, Dios Padre siempre recompensaba a Pastor principal, aunque en aquel momento Pastor principal era nuevo creyente. Además, Dios Padre le recompensaba 2 veces más, porque en aquel momento solamente era nuevo creyente. Ahora Pastor principal está recibiendo 100 veces más. Y así, nosotros no debemos buscar nuestro propio beneficio, sino debemos obedecer. Y espero que todos ustedes sean protagonistas de la bendición. Si entramos en espíritu completo, para recibir la bendición financiera, nosotros debemos abandonar nuestra codicia avaricia de dinero y debemos andar por el camino correcto. Pero aunque sabemos este conocimiento, si buscamos su propio beneficio, entonces, y tuviéramos una codicia avaricia, entonces, siempre trataría tomar más dinero y no andarán por el camino de bondad. Y dirán, para el negocio yo tengo que hacer así. Es abandonar su rectitud y verdad. Algunas personas hacen su negocio irracionalmente y con codicia y avaricia. Dios Padre examina todo nuestra vida y eso cómo se puede Dios dar la bendición a estas personas. Aunque Dios Padre quisiera dar esta bendición, pero Satanás acusará a estas personas. Pero cuando oímos el testimonio de los que recibieron la bendición financiera, ellos siempre dicen, con semilla de la fe, ellos recibieron la bendición financiera. También, además de ofrenda, ellos siempre andaban por el camino recto. Es decir, aunque se pierda algo, ellos siempre andaban por el camino correcto. En esta manera, ellos amontonaban la confianza mutua con Dios. Es decir, ellos siempre miraban a Dios, no a los hombres. Aunque se pierda por un momento, ellos siempre andaban por el camino correcto, el camino de la bondad. Nosotros también debemos hacer así. Cuando lo hacemos, Dios Padre nos tendrá a nosotros una confianza. Nosotros debemos atesorar esta confianza continuamente, pero lamentablemente algunas personas amontonaban 5 veces, luego derrumba esta confianza andando por el camino malo. Si amontonamos esta confianza, entonces Dios Padre nos abundará la bendición, porque Dios Padre tendrá una confianza en nosotros. Dios Padre quiere darnos la bendición a todos nosotros, pero lo que quiere Dios es la prosperidad de nuestra alma. Y cuando nos dará una bendición y nos cortáramos, entonces Dios Padre no quisiera dar. Eso cuando Dios Padre conocerá nuestra fe inmutable, nos dará la bendición. El protagonista de hoy, anciano hijo Sang también, él pudo heredar el negocio de su padre, pero él no lo hizo para guardar el día de reposo. Gracias a esta negación, él pudo ganar. Él no pudo ganar su negocio, sino pudo ganar la confianza de Dios Padre. Creo que espero que todos ustedes puedan tener este tipo de fe. Después de recibir la bendición de parte de Dios, la mayoría de la gente siempre piensa que toda esta bendición es gracias al Padre Dios y gracias al pastor principal. Pero en una parte pequeña de su corazón siempre piensa que por lo menos he obedecido un poquito. Es decir, lo he hecho algo bueno. Es decir, no pudo glorificar a Dios Padre 100%. Debido a este corazón orgullo, no pudo gozarse de verdad. Es decir, cuando su compañero recibe elogio, no puede estar feliz juntos. Nosotros no debemos tener este tipo de corazón.
nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. A medida que profundiza en espíritu, y pueden basar a sí mismo y pueden tener el corazón humilde. Es una gran bendición. Cuando Pastor Principal tenía una enfermedad antes de conocer al Señor Jesucristo, y toda la gente abandonó a él. Pero solo Dios no lo abandonó. Y eso Pastor Principal nunca olvidó este amor, aunque transcurre muchos años. Pastor Principal tampoco se olvidó de la pobreza anterior, y eso siempre recuerda el amor de Dios Padre. Nosotros también no debemos tener el corazón orgullo. Siempre debemos confesar. Toda de mi vida es gracias a Dios y gracias a Pastor Principal. Asemejarse al corazón de Dios es negarse a sí mismo. Es decir, si tiene codicia y avaricia, no puede asemejarse al corazón de Dios. Eso, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos cada día para profundizar en el amor. Para esto debemos abandonar nuestra codicia y avaricia. Ustedes deben pensar qué tipo de forma de la vida en su avaricia y codicia, chequeando su pensamiento, su palabra, su acción. Hallando así, usted debe orar fervientemente para cambiar. Cuando abandonamos nuestra avaricia y codicia y podemos llenar de amor de Dios Padre en nuestro corazón. Un trabajador dijo, esta hermana, un día yo enseñé a una hermana que tú tuvieras que entender el corazón de su marido. Esta hermana me dijo, amén, yo entenderé a mi marido más, pero dentro de su pensamiento, dentro de su mente, ella pensaba que, pastora, pero a veces yo quiero que mi marido entendiera a mí. Por causa de ese pensamiento no podía obedecer por completo. Pero ahora ella cambió. Eso siempre trata de obedecer y vivir conforme a la enseñanza de Dios. Hermanos, nosotros también. A veces nosotros no queremos negarse más, después de sacrificarse. A veces queremos ser reconocidos y elogiados. Pero si pensamos en Dios Padre, en el Señor, en Pastor Principal, nosotros no podemos recibir, no debemos querer recibir amor, sino debemos amar de parte de nosotros primero. Para obedecer con entendimiento a nuestro Señor. Tercero, debemos amar a nuestro Señor. Este criado realmente amaba a Abraham y eso podía entender el corazón de Abraham. Cuando teníamos amor, podemos entender el corazón del Señor tan solo oír una palabra del Señor. Con este corazón podemos agradar a nuestro Señor. Es una vida tan hermosa, tan emocionante. Nosotros debemos tener esta relación con nuestro Padre Dios. Cuando tenemos amor hacia Dios, podemos entender la voluntad de Dios y obedecer. Pero con la boca, te quiero Dios, pero de veras, no puede obedecer. ¿Por qué? A veces algunos hermanos dicen, y ofrecieron todo a Dios Padre, y no descansan para trabajar fielmente por el reino de Dios, ya que aman tanto y cuidaban a las almas, y trabajan muy fervientemente. Pero alrededor de él siempre se quebrantó la paz, y muchas personas sienten un dolor mental por causa de este trabajador. Entonces, ¿este trabajador realmente amaba a Dios? Creo que él mismo siempre pensaba que amaba a Dios y trabajaba fielmente. Pero ¿por qué tenía este problema? Porque este hermano pensaba que haciendo así, creo que yo amaba a Dios. Es decir, dentro de su propio pensamiento carnal, no trabajaba con amor hacia Dios. Es decir, trabajaba fielmente dentro de su límite. Trabajando en la iglesia, a veces nosotros encontramos a algunos a los que no podíamos entender fácilmente. En este estado, nosotros no debemos buscar la respuesta dentro de nuestra experiencia y límite, sino en la palabra de Dios Padre.
Por ejemplo, algunos piensan, si yo me sacrifico hasta algún punto, Dios Padre reconocerá mi amor. No, usted no deben pensar así. Usted deben chequear continuamente el amor de Dios Padre. Muchos trabajadores tienen una preocupación. Realmente yo amaba a Dios, trabajaba fielmente, nunca miraba las cosas mundanas, siempre yo oraba. Pero ¿por qué no he cambiado? Hermanos, de veras, por causa de nosotros, por causa de mí, algunas personas sufren mucho, tienen el dolor mental. Pero lamentablemente algunas personas no quieren pensar en otros, no quieren ver el dolor de otros por causa de mismo, sino siempre piensa, recuerda en su trabajo anterior por Dios. Por lo tanto, no podían hallar su propia falta y pecado. Hermanos, nosotros debemos trabajar fielmente a la vista de Dios, no a la vista mía. Cuando pedimos la ayuda del Espíritu Santo, podemos vencer nuestro límite. Hermanos, en nuestra vida siempre llegamos al límite. A veces nosotros podemos a alguno que no podemos entender. Hermanos, en este punto no deben pensar en su propio lugar, sino deben pensar en el lugar del pastor principal. Por ejemplo, si estuviera pastor principal en lugar de mí, ¿qué haría? Entonces podría hallar la respuesta. Dios Padre quiere ver nuestra fidelidad, pero más allá de la fidelidad, Dios Padre quiere ver nuestra santidad, es decir, santificación de nuestro corazón y corazón espiritual. Creo que ustedes tienen sus propios hijos, por lo tanto pueden entender ese tipo de corazón de Dios Padre. Yo también, cuando yo venía a la reunión de Daniel, yo venía a nuestra iglesia con directora Bongnim y con pastora Sujeli. Ellos son hombres de espíritu, son hermanas de espíritu completo. A veces yo no puedo entender la palabra de pastora Sujeli, directora de Bongnim. Esto cada momento yo no podía entender, yo preguntaba a ellas. Por ejemplo, ellas siempre dicen sobre un error, pero yo no podía entender por qué aquella sea un error. Eso después de no entender esta conversación, yo siempre oraba en la reunión de Daniel con oración. Entonces, por la inspiración del Espíritu, yo pude entender algo. Es decir, a medida que cultivemos nuestro corazón, podemos entender algo. Si entra en la roca de la fe, puede entender más. Si entra en el Espíritu, puede profundizar más en su entendimiento. Estos días yo me di cuenta de que si entrara en espíritu completo, podría pensar solamente en Dios Padre en su vida total. A veces algunos hombres de espíritu completo se arrepientan con lágrimas, pero a veces yo no entendí por qué se arrepienta. Me parece que no es un pecado, no es un error. Pero esos días yo pude entender un poquito el corazón de los hombres de espíritu completo. Hermanos, nosotros debemos tener un corazón más grande. Eso debemos sacrificarnos. Después de sacrificarnos por completo, debemos buscar más para ayudar más. Hermanos, y así debemos cultivar nuestro corazón para la bondad de Dios Padre, la bondad del pastor principal. Y así, para entender el corazón de Dios, el corazón del pastor principal, nosotros debemos ampliar nuestro corazón y llenar de la bondad. Para esto no debemos querer ser reconocidos, sino debemos tratar de hallar nuestra falta en la oración. Y debemos pedir a Dios Padre en oración. Padre, ayúdame. Cuando lo hacemos, podemos entender el corazón más profundo de Dios Padre. Por ejemplo, cuando los padres, a veces algunos padres dan un dinero de bolsillo a sus hijos cuando pedía un favor. Por ejemplo, pero esto no está bien, porque después de dar un dinero de bolsillo, después de pedir un favor, entonces después esos hijos pedirán el dinero, esperarán dinero cuando ayudaba a sus padres. Eso cuando sus padres no dan el dinero de bolsillo más, entonces los hijos pensarán, tendrán un resentimiento y rencor. ¿Por qué hoy no me da?
no me das el dinero de bolsillo, aunque yo ayudaba a ti. En esta manera los padres no enseñaban bien a sus hijos. Hermanos, los hijos deben ayudar a sus padres. Tan solo ayudar a sus padres deben sentir la felicidad y gozo. Porque ayudando a sus padres, los hijos pueden sentir el gozo porque puede aliviar el trabajo de sus padres. Es decir, los hijos deben sentir el gozo de ayudar y entender el lugar de padres. Pastor principal, cuando era estudiante, siempre iba a la casa de sus padres en vacación de invierno o vacación de verano. Y eso en la casa de padres, pastor principal también tenía que hacer un saco o estera de paja. A veces tenía que hacer sogas de paja. En una parte de su corazón, pastor principal también quería jugar con sus amigos, pero tan solo ayudar a sus padres sintió felicidad y gozo. Realmente, pastor principal quería ayudar a sus padres. Además, pastor principal no era agricultor profesional y eso sentía gran dificultad, pero lo hizo con felicidad. Además, ayudó la obra de sus madres. En aquel momento, en la casa de padres de pastor principal no había la plancha y eso para planchar la tela de algodón y ponía una piedra sobre la tela y tenía que pisar. No unos minutos, sino muchas horas tenía que pisar. Pastor principal quería jugar con sus amigos, pero no lo hizo. No pudo hacer. Y eso pisaba por muchas horas. En el caso de madre, ya calculaba el tiempo de pisar, pero pastor principal no sabía. Él siempre preguntaba a su madre, madre, ¿está bien? ¿Está bien? Pero su madre dijo, no, más, más. Entonces, le dolió su pierna y quería jugar con sus amigos. Y eso preguntaba otra vez, madre, ¿más? ¿Más? Pero madre siempre dijo, más, más. Y pastor principal siempre obedeció. Pero no lo hizo de mala gana, sino con gozo y felicidad. Porque pastor principal estaba feliz porque podía ayudar a sus padres. Nosotros también, cuando sí realmente amamos a Dios Padre, podemos obedecer con gozo, no de la mala gana. Creo que los padres que tienen sus hijos pueden entender ese corazón de Padre Dios. Cuando sus hijos pueden estudiar bien, tienen mucho talento, entonces se complacerán mucho. Pero supongo que sus hijos no obedecen a su voluntad, entonces ¿qué sentirían ustedes? Sería mejor si sus hijos obedecieran, aunque no pudiera estudiar bien. Es decir, para los padres lo más importante es obedecer y amor. Nuestro Padre Dios también. Cuando nosotros no obedecíamos, aunque teníamos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces Dios Padre sentiría gran dolor mental. Pero cuando obedecemos de hecho y en verdad, entonces podemos agradar a Dios Padre. A medida que obedecemos, nosotros podemos cambiar nuestro corazón y espíritu y podemos asemejarse al corazón de Dios y entender más profundamente el corazón de Dios. Eso, y podemos hacer toda la obra de Dios con gozo y agradar a Dios Padre. Este criado viejo de Abraham, ¿cómo pudo entender la voluntad de Abraham? Este criado llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Él no pudo saber su destino exactamente, porque eso exaltó el nombre de Dios Padre cuando sabía que él había llegado a la casa de parentela de Abraham. Él sabía la vida de Abraham que confiaba en Dios Padre toda la vida, por lo tanto confesó así. No sabía destino exactamente, pero pudo llegar a la casa de Rebeca y eso exaltó el nombre de Jehová Dios. Él confió en Dios de Abraham, por lo tanto confesó así. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad y junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Esta también es la obra de Dios Padre. Y este criado viejo no llegó a la hora intencionalmente, pero Dios Padre lo llevó
a aquella hora. Aquel momento este criado hizo una oración encomiendo todo en la mano de Dios Padre y oró: oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, orando así: dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Es decir, pido algo en el nombre de Abraham. Es decir, este criado sabía muy bien, toda la obra, toda la prosperidad de su tarea es la gracia de Abraham, no por su propia fe. Es decir, después de tener un éxito, no quería ser reconocido, sino quería glorificar en el nombre de Abraham a Dios. Esta oración agradaba mucho al corazón de Dios y es naturalmente Dios Padre aceptó su oración. Eso, este criado pudo encontrar a Rebeca. Debemos aplicar esta oración en nuestra vida. ¿Realmente usted está confiando en Dios Padre en su oración? ¿Están pensando en la bondad y amor de Dios? Usted debe pensarlo. Quiero decir una parábola. Hayan dos hijos y su madre dijo a sus hijos que limpiara la habitación. Pero un hijo era tan niño, por lo tanto no podía limpiar más rápidamente y eso lentamente limpiaba la habitación, recordando la petición de su madre. Eso todo el día limpiaba la habitación. Pero otro hijo era obediente. También este hijo es mayor. Y eso pensaba un poco más. Mi madre volvería a las 5 y eso. Y yo limpiaré la habitación y a las 4 de la tarde. Comparando con su hermano menor, y podía limpiar más rápidamente y eso tenía esa pereza. Entonces, entre esos dos hijos, ¿quién puede emocionar al corazón de su madre? Por supuesto, este hermano mayor puede limpiar mejor, pero creo que el corazón de este menor podía agradar a la madre más. Este criado viejo de Abraham siempre confiaba en Dios de Abraham en cada momento, siempre recordaba la fe de Abraham y eso pidió a Dios Padre: Dios de Abraham, por favor, ayúdame. En la casa, en nuestra casa, en la iglesia, cuando tenemos una reunión de la fe, y por ejemplo en la reunión, cuando tenemos una reunión, nosotros nos sacrificamos sirviendo a otros. Algunos vienen muy pronto y preparan los platos, pero algunos llegan muy tarde y no quieren servir a otros. Eso a veces, cuando limpiamos los platos, algunos no quieren limpiar los platos. Además, se quejan de mi trabajo. Entonces, ¿qué sienten ustedes? Hermanos, en este momento se siente un resentimiento, entonces todavía no ha cambiado mucho. Aunque no ha cambiado mucho, usted no debe estar enfadado, sino debe entender el lugar de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué confesión será buena? Si pensara solamente en su propio servicio y sacrificio, entonces tendría un resentimiento. Pero lo que quiera Dios no es la fidelidad carnal, sino el corazón de amor. Eso ustedes deben decir en ese momento. Deben servir más a sus otros. Entonces, con esa fidelidad, con ese amor, puede agradar mucho a Dios Padre. Hermanos, en nuestra iglesia tenemos muchos trabajadores que aman a Dios Padre y trabajan fielmente. ¿Cómo están ustedes? Después de trabajar fielmente, si tiene un conflicto con su hermana de la fe, entonces todavía tiene problema. Y eso debe meditar otra vez. ¿Qué quiera Dios? ¿Qué confesión quiera oír Dios? Usted no debe hacerlo en su propia bondad, sino deben meditar en la bondad agradable a Dios Padre.
내가 어떻게 행하고가 중요한 것이 아니라 상대가 어떤 말을 했는 것이 중요한 것이 아니라 내 마음이 어떠했는가 하나님 보시기에 Su 어떻게 obra 행하는 것이 no es 선인가를 importante. 돌아보아야 La 합니다. palabra de otros no es importante. Lo más importante es su corazón. ¿Con qué corazón lo hacía? Es importante. Génesis capítulo 24, versículo 13 al 14 dice, He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las sillas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Ese criado oraba así. Dios Padre aceptó su oración y obró exactamente. Antes de terminar esa oración, una mujer salía con su cántaro sobre su hombro. Eso este criado pidió una agua. Ella ayudó a él. Luego dio agua también a sus camellos. Lo hizo como si fuera. Había oído la oración de este criado. Al mirar a esta Rebeca, creo que este criado estaba tan feliz porque agradecía a Dios Padre porque Dios Padre obró exactamente según su oración. Además, creo que este criado tenía una información de la parentela de Abraham, es decir, quien vivía en el pueblo natal de Abraham. Abraham lo enseñó a este criado. Y eso, cuando sabía que esta Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y este criado se dio cuenta de que él llegaba bien. Es decir, solamente cuando confiaba en Dios de Abraham, este criado pudo ver la obra de Dios. Además, cuando oraba, no oraba a su propio Dios, sino a Dios de Abraham. Y recibió la respuesta exacta. Y encontró a Rebeca. Además, Rebeca era parentela de Abraham. Y eso pudo glorificar grandemente a Dios Padre. Agradeció tanto. Para ver esa respuesta, y este criado abandonó a sí mismo, se negó a sí mismo y confió en Dios de Abraham. Dios Padre puede hacer todo, puede inspirar a todo. Este criado pudo tener ese fruto y glorificó a Dios Padre. Este criado veía la obra de Dios que estaba con Abraham siempre. Eso andaba por el camino de Dios y recibió la respuesta y tenía éxito en su tarea. Nosotros también debemos confiar en Dios Padre y debemos vivir conforme a su voluntad. Cuando hacemos por nosotros mismos, y no podemos hacer, sino debemos glorificar a Dios Padre. A través de la convicción de este criado viejo, nosotros también podemos entender. Nosotros mismos no podemos hacer nada, pero por la fe de pastor principal, nosotros también podemos hacer. Porque pastor principal pudo hacer todo con la fe. Y ahora llegó 99% y eso gracias a pastor principal. Dame la fe. Yo también quiero cumplir esta tarea. Cuando oramos así como este criado de Abraham, nosotros también podemos hacer más allá de nuestra propia fe. Quiero decir la conclusión. Amados hermanos, Primera Crónicas capítulo 4 versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Espero que ustedes también puedan recibir la oración como Jabes y recibir la bendición de parte de Dios. Para esto, hay una manera. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, es decir, si obedecemos.
nosotros podemos recibir esta bendición. Pero para obedecer, nosotros debemos entender el corazón de Dios. Si Dios Padre quiere que nosotros vayamos al occidente, pero si vayamos al oriente, pero si vayamos al occidente, cómo se pueden decir que obedecemos? Para esto, nosotros debemos santificar nuestro corazón, debemos entrar en espíritu completo. A medida que entrar en espíritu, nosotros podemos entender el corazón de Dios, que es espíritu. Los hombres de espíritu, los hombres de la carne, son totalmente diferentes. Los hombres de la carne siempre tienen ojos carnales, siempre quieren oír carnalmente, hablar carnalmente. Pero los hombres de espíritu oirán espiritualmente y hablarán espiritualmente. Por lo tanto, las personas totalmente diferentes, aunque vean mismas cosas, entenderán totalmente diferente y hablarán totalmente diferente. Los hombres de la carne no quieren hablar la palabra de espíritu. Los hombres de espíritu tampoco quieren hablar con hombres de la carne. Porque los hombres de la carne siempre hablan muchas cosas mundanas y muchas malas. Los hombres del espíritu no quieren oír esas cosas malas. Los hombres del espíritu siempre quieren oír buenas cosas. Los hombres del espíritu siempre quieren hablar con hombres del espíritu. Pero los hombres de la carne quieren hablar con hombres de la carne. Las tinieblas no pueden coexistir con la luz. A veces algunos hombres de la carne siempre piensan que los hombres del espíritu no me entienden. No deben pensar así. Deben pensar en la diferencia entre espíritu y carne. Mirando el testimonio de hoy, yo siento gran felicidad. Hermanos, cuando no entendemos algo, nosotros debemos ver con los ojos de pastor principal, con los oídos de pastor principal, con pensamientos de pastor principal. ¿Qué haría pastor principal que estuviera en mi lugar? Cuando pensamos así, podemos profundizar más rápidamente el espíritu. Usted no debe pensar en su propio estado, no en su propia fe, sino deben pensar en los ojos del pastor principal, en el oído, en la mente del pastor principal. Entonces pueden saber la respuesta. También para entender el corazón del Señor, primero, nosotros debemos abandonar nuestro pensamiento y nuestro autoconcepto. Ya que tenemos este tipo de pensamiento carnal y autoconcepto, no podemos entender el corazón del Señor. El segundo, debemos abandonar el corazón de buscar su propio beneficio. El tercero, debemos amar a nuestro Señor. Como es la palabra de hoy, espero que todos ustedes puedan grabar este mensaje en su corazón y puedan entender profundamente el corazón del Señor y Padre Dios. Eso a través de la obediencia por completo sea el gozo a Dios Padre. Meditando la palabra de hoy, oramos. Amado Padre Dios, muchas gracias. Mirando la obra de viejo criado, pudimos entender la obediencia por completo. Él no usó su propio pensamiento, solamente confiaba en Dios de Abraham. Nunca buscaba su propio beneficio, solamente amaba a su Señor y entendió su corazón, el corazón de su Señor y profunda voluntad de Dios Padre y recibió la respuesta y glorifica a Dios Padre. Me emociona tanto. Nosotros también en nuestra vida real debemos confiar en Dios de Dios de Pastor Principal. Por favor, ayúdanos. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recibiremos la oración por los enfermos del pastor principal. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera.
Toda enfermedad contagiosa fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión, diabetes, enfermedad de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritu de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que pueda clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protege de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida, en todo lugar a donde vayan. Bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Darles la sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus ojos puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantando el himno 377, ofrecemos las ofrendas y los diezmos a Dios.